tú te quedaste acá al frente. Nunca me he ido del Perú. Ellos tenían una almacenera en Lima Norte. Una almacenera. Exacto. ¿No? Le dije, ¿por qué no hacemos un centro comercial? No, me dijo, tú eres bueno en finanzas. Le dije, sí, pero también he sido zapatero. A mí, cuando me tocó tomar la decisión de los Panamericanos, tuve que tomar decisiones muy fuertes. Incluso personas que yo conocía de muchísimos años, tuve que decirle, hasta acá llegaste. Bienvenido, bienvenida una vez más a este nuevo episodio del podcast Estrategas de Éxito. Todos ustedes saben que este podcast se hizo con la finalidad de traerles a ustedes, nuestra audiencia, que en su mayoría son emprendedores, empresarios, para traerles optimismo, para decirles que en el Perú no todo está terminado. Es por eso que en este podcast nosotros les traemos estrategas, líderes, gestores. El día de hoy estoy realmente emocionada. Es para mí un honor estar con Carlos Neuhaus. Si bien es cierto, muchos de ustedes lo conocen por su participación, por la organización en los Panamericanos del 2019, pero él tiene muchísimo más, como por ejemplo, hacer un centro comercial en el Cono Norte en plena crisis política, hiperinflación, etc. Está con nosotros Carlos Neuhaus. Gracias, Carlos, por tu tiempo. No, gracias, Susana. Ahí me has escudriñado un poco. Claro que sí, siempre pues conocer a nuestros invitados. Además, ¿quién no conoce de tu trayectoria, Carlos? Pero yo quiero entrar un poquito más. Tu padre fue un destacado político, historiador. ¿Cómo influyó él con su legado, con su ejemplo en ti? Bueno, mira, además fue el creador de Serenazgo. Me acuerdo, él fue alcalde primero en el año 57, 58, 58, 59. En esa época eran designados y raptaron a una criatura abajo del municipio de San Isidro, hoy se llama Constancio Goyat. Se armó un escándalo, él bajó y se dio cuenta que esa criatura se la habían llevado y con el ama, y al ama la tiraron por ahí, y él dijo, acá tenemos que hacer algo, porque esto no puede seguir. Y fíjate, en esa época la policía era insuficiente. Imagínate. Entonces, como él era historiador y además abogado, dijo, se acordó de la figura del serenazgo en la colonia, que eran los serenos que velaban por la severidad. Entonces se le ocurrió establecer serenazgo en San Isidro en esa época. Y bueno, él se fue, después eliminaron el serenazgo, los sucesores, y él fue elegido en el año 90 como alcalde de San Isidro. Y resulta que habían los problemas, pues, del terrorismo, todos sabemos, y las calles, pues, en las esquinas habían las chicas y los chicos alegres, y que era un dolor de cabeza para los vecinos, ¿no? Y Marina, te vas con tus hijos. A mí me pasaba haber ido a visitarlo y de repente, pues, una chica que corrían, pero a la hora que se ponían eran hombres. Digamos, el decreto de serenazgo no había sido anulado. Ajá. Y igual lo reinstauró. Y también él le renunció a Prado, o mejor dicho, Prado lo renunció, porque dijo que los alcaldes deberían ser elegidos por el pueblo. Y bueno, duró 48 horas más en el puesto. O sea, tu padre es el que a ti te enseña con su ejemplo. Él era abogado, trabajaba muchísimo, pero también era deportista, ¿no? Le encantaba el tenis, ¿no? Y cada vez que podía se escapaba. Bueno, en esa época, pues, se cortaba al mediodía, escapaba, jugaba su tenis. En lugar de hacer siesta, iba a jugar su tenis. Y él me inculcó incluso a saltar garrocha. Ajá. ¿No? Pues estuvo la democracia cristiana, y cuando un grupo liderado por Luis de Goya Reyes decidió formar el Partido Popular Cristiano, estaba ahí Alay Sauduni, Rabiel Villar, Mario Polar, y otros 30 o 40 más. Él decidió pasarse al TTC.
Y cuando yo regresé de estudiar fuera de unos Infosbrados, estaba la constituyente de papá, que iba a ayudar. ¿Cuántos años tenías ahí? 27. Claro, porque cuando tenías 27 años ya fuiste gerente de un banco. Sí, fui gerente financiero. Al poco tiempo fui gerente financiero. Del BICE. Del Banco Agrario. Ah, del Banco Agrario. Sí, tuve 2 años ahí. Estábamos, por ejemplo, había problemas pues para financiar a los agricultores, ¿no? A pesar de que había líneas de crédito pues del exterior, porque era financiar las exportaciones, no hacía eso, y pregunté, ¿y por qué? Es que creo que no sabía inglés. Entonces, bueno, si ese era el requisito, yo sabía inglés y llamé a la banquera en Nueva York y ella me empezó a hablar en castellano y yo en inglés, y en un año financiamos más de $100 millones de las exportaciones de café de San Juan del Oro, de Jaén, de Chanchamayo, el Cusco. Ayudando a los agricultores del Perú, ¿no? A los cafetaleros. Y ahí yo viajaba mucho a provincias, sobre todo a la zona de Chanchamayo. Yo soy de Oxapampa. Ah, mira. Sí, la parte de mis abuelos paternos cafetaleros de Villarrica también. Ah, mira, todo eso me lo conozco yo. Posuso, Villarrica. Cada vez Oxapampa está más bonita. Y ahí, bueno, fuiste gerente del Banco Agrario. Y Bata, lo de Bata fue antes, después. Cuando me llamaron, Mael Benavides me llamó para ser financiero de COFIDE. De COFIDE, también has tenido tu paso por COFIDE. Claro, Ismael se fue de viceministro a Economía y me pusieron a mí de gerente general a los 30 años. A los 30 años ya en COFIDE. En COFIDE. Y después, cuando ya en el 84 me hablaron para irme a Bata. A Bata. Y ya sabíamos quién iba a ser presidente y cómo venía en esa época Alan Uno. Entonces me fui a la industria, ¿no? A ser zapatero. Claro, Bata, de los zapatos Bata, que muchos, pues, sigue existiendo Bata. ¿Qué año fue eso? Yo estuve ahí del 84 hasta casi más de 10 años, ¿no? Entre gerente y después fui director y después regresé como gerente general, ¿no? O sea, fue una época bien intensa porque ahí hay hiperinflación. Hiperinflación, terrorismo. Rodistas nos colaron la fábrica de calzado en el Callao, te cubrimos. ¿Ya? No, fue una época muy difícil, recibías amenazas y bueno, tenías que tomar tus precauciones, no ser predecible. Y una de las cosas que nosotros rescatamos en ti, porque tú tenías todo para salir corriendo del Perú, o sea, como mucha gente salió en esa época, tú te quedaste acá al frente. Nunca me he ido del Perú, o sea, salvo para irme a estudiar, o sea, habré estudiado, tengo como 3 años de cobrados estudiando entre Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Pero nunca me he ido, a pesar de los posgrados, etcétera. Lo que encontrabas es chofer en los hoteles para valer parking o cosas por el estilo. Ese servicio, eso ponerme al servicio del Perú, acá me quedo. Sí, la verdad que pensaba, ¿no? O sea, yo me puedo cuidar, etcétera, pero 5 hijos. Claro. No, eran chicos, ahora ya son todos adultos, ¿no? Pero sí era un problema, ¿no? Sí, y acá, por ejemplo, cuando hablas de tus hijos, siempre les inculcaste la perseverancia. ¿Qué valores consideras necesarios en una familia? De mi padre, ¿no? De mi padre, cosas pues que él todas las luces rojas las respetaba, ¿no? No se ponía siempre cuidadoso de no pisar la línea. Exacto. Que cuando alguien te pone el direccional adelante, esperas un poquito. Y después, y eso mis hijos también lo han heredado, ¿no? Y decir la verdad. Me decía, la mentira tiene patas cortas. Honestidad. Y además, no te acuerdas de tus mentiras, pero sí te acuerdas de las verdades, ¿no? Y si has tenido un problema, reconocerlo y
y tratar de solucionarlo y pasar al siguiente tema, ¿no? Claro. Ejemplo, ahorita acabas de decir una cosa que justo nos pasó en el camino, veníamos hacia acá, yo vengo con una chica que me acompaña siempre, entonces ella me dice, no, señora Susana, en algún momento en el Perú nos respetaremos. Yo le digo, mira, solo acá pasa esto de que tú estás manejando, ¿no? Y se te pone el semáforo en rojo y si tienes la oportunidad, pues se pasan, o ves que alguien va a doblar, te pone el direccional, aceleran más. Yo le digo, eso es acá, pero nosotros mismos, peruanos, salimos al extranjero, ¿no? Y nos ponemos en regla, respetamos, nos portamos bonito. Entonces ella me dice, señora Susana, ¿usted cree que acá en algún momento? Yo le digo, sí, lo que acabas de decir, tus hijos han visto, tú has visto el ejemplo de tu padre, tus hijos te han visto a ti. Entonces, y eso es una generación, una familia llena de valores. Sí, ese es el tema, hay que inculcarles a los chicos y que nada es gratis. Yo lo único que he heredado de mis padres es la educación. Que es lo más importante. Olvídate de plata, no, es educación y tú tienes las armas para defender. Se paró de cabeza y para que nosotros saliéramos adelante. Claro. Bueno, estábamos luego en Bata. ¿Y en qué momento entras a gestionar el Megaplaza, el primer centro comercial en el Cono Norte? Porque es cierto de que pues todo se centraba en distritos como San Isidro, Surco, La Molina, pero tú eres un visionario, y tú ves un lugar, un descampado, ahora tú me vas a corregir si no es así, que creo era un arenal, y tú dijiste al señor vice, oye, pongamos un centro comercial acá, y él te dijo, oye, espérate, este segmento no nos va a comprar, y tú ahí, tú no subestimas los segmentos y dices, vamos para acá, y es el primer Megaplaza. En el 90 fui candidato a diputado, ¿no? Me salvé por poco porque a los 2 años mis amigos que salieron se quedaron sin trabajo, ¿no? Y me recorrí todo Lima de arriba abajo. Era más o menos independiente. Incluso cuando vinieron los del Jockey Plaza me pidieron que los asesore, ¿no? Los ayudé con ubicar el Jockey Club, hicimos los primeros estudios. Ahí, bueno, en el 95 me pidieron que yo siempre he enseñado en la universidad, ¿no? Ahora estoy enseñando un curso en San Marcos. En San Marcos. Sí. Y que me hiciera cargo de la maestría de Banca y Finanzas en la de Lima, ¿no? Entonces, me encantaba. Y un día el señor vice, cuando mi padre cumplió 70 años, me dijo que ¿qué estás haciendo? No, yo tengo mis consultorías, etcétera. ¿Y por qué no vienes a trabajar conmigo? Le dije, no, tú no pagas mucho, ¿no? Pero conversemos, ¿no? Y me pidió que sea un poco el director corporativo del grupo. Y bueno, veíamos pues todas las cosas y ellos tenían una almacenera en Lima Norte. Una almacenera. Exacto, ¿no? que había sido la planta de ensamblaje de la Ford Motor Company, que la liquidó cuando ya en el Perú se abrieron las importaciones. Y veía pues que esa almacenera, cuando se hizo, pues había campo en el entorno. Sería un área interesante, pero estaba desocupada. Claro, pero esa almacenera ya estaba rodeada de casas, una densidad poblacional interesante grande. Y pues ganaba un año $20,000, el año siguiente perdía 30, o sea, y eran pues 140,000 metros. Entonces, le dije, ¿por qué no hacemos un centro comercial? No, me dijo, tú eres bueno en finanzas. Le dije, sí, pero también he sido zapatero, ¿no? Y con ojo de comercialización, de marketing. Entonces, hicimos los estudios. Los primeros estudios nos dijeron nosotros también tenemos derecho a un centro comercial, ¿no? Y ya estaba el Jockey Plaza. Ya está, nosotros tenemos derecho a un Jockey Plaza, ¿no? Pensábamos hacer algo más popular, pero eso nos hizo reflexionar. Contratamos a Rolando Arellano y nos dijo, no, acá la gente quiere algo bueno, moderno, limpio, seguro. No subestimar, no escatimar. Así es, ¿no? Y la gente decía, ¿qué creen? Porque somos de Lima Norte,
no hay No plata. vamos a poder comprar. Y nosotros sabíamos en los estudios que habían 300.000 personas en Lima Norte con ingresos AB. Y además estaba la UNI, la Cayetano, Senati, colegios particulares. Y yo en mis recorridos políticos había visto pues que casas hasta con piscina había. Y además el Perú recibió una buena cantidad de divisas de los peruanos en el exterior que mandaban a sus familias y la mayoría era Lima Norte. De repente pues vino la crisis que Montesinos se iba, pero ya pues estábamos embarcados y lo hicimos y salió excelente. Y previo a eso ya existía el Centro Comercial San Miguel también. Claro, los dos centros comerciales era San Miguel, que recibía 30% de la gente que recibía San Miguel era de Lima Norte. Siempre has estado muy ocupado, ¿no? Desde los 27 años, gerenciando un banco, dirigiendo otra cosa. Pero también eres deportista, sigues haciendo deporte. ¿Cuál es la actividad que te gusta, que te apasiona? Bueno, yo he hecho de todo, ¿no? Saltado garrocha, por ejemplo, que me enseñó mi padre. Ahí me rompí los meniscos, ¿no? Fútbol, karate, tenis, pero básica, y atletismo, de maratones, pero siempre desde los 12, 13 años corría olas, ¿no? Me acuerdo que mi madre nos dejaba en Barranquito, en pleno invierno, no había wetsuit ni nada, calentábamos cuerpo y nos poníamos un polo y nos metíamos al mar, ¿no? Todo invierno y bueno, en los años 70 llegué a ser del equipo de la preselección nacional, ¿no? Bueno, ya cuando me fui de viaje a estudiar, pues ya perdí mi competitividad, ¿no? Pero hasta ahora lo hago, ¿no? Ya no soy como era antes, ¿no? El mensaje es hacer deporte, combinen su vida, ¿no? No todo es trabajo o estudios, hay que alternarlo. Y hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que $1 o solo lo que quieras invertido en deporte te ahorra $3 en salud, ¿no? Porque llegas mejor, más entero, salvo las lesiones que puedes haber tenido, y te ahorras también en seguridad. Yo he visto hoy día la tabla es un deporte popular. María Fernanda Reyes Maffer, ¿no? Que es linda, ella es de Villa María del Triunfo, ¿no? Y es la tercera en el mundo. Y todos esos chicos que han hecho deporte, no solamente tablas, sino porque en algún momento se pensaba que era elitista eso, pero no. Empezó elitista, pero hoy día, o sea, Analí Gómez, no sé si, que fue la sucesora después de Sofía. Sofía le regaló su tabla, ¿no? La gringa le regaló a la negrita, ¿no? Entonces hay una integración en ese deporte muy bueno, donde todos nos llamamos por nuestros nombres, ¿no? Pero el deporte te da disciplina. Yo he visto muchos chicos, incluso muchachos que sus padres estaban en la cárcel por terrorismo, que se dedicaron al deporte y lograron salir. O sea, creo que el deporte es inclusivo. No todos son buenos con la pelotita. Lo que pasa es que ya a algunos pues les da mareo de altura. Y esos chicos pues serán 2 años, 3 años de fama, y después todo el mundo se olvida de la brújula, sí. Carlos, siempre al servicio del Perú, eres un gran hombre, un gran estratega, un gran líder. Y ahora el Perú está convulso con todos los problemas que hay. En base a tu experiencia, haber estado en épocas de terrorismo, hiperinflación, crisis, ¿cómo ves el Perú en un futuro? Mira, hay que mirarlo con optimismo, ¿no? Pero ese optimismo tienes que lucharlo para lograrlo. O sea, el Perú tiene una serie de oportunidades para todos. Algunos la tienen más difíciles, otros más fáciles. Pero si, por ejemplo, tienes una preparación, una formación, ¿no? Tienes que, métele el hombro a tu país, ¿no? Entonces, hemos nacido aquí, nos tocó nacer aquí, seguramente nos tocará irnos para arriba, espero, ¿no? Entonces,
el potencial que tiene el Perú es tremendo. Lo que pasa es que hemos dejado a que los peores asuman las responsabilidades que nunca debieron haber asumido, ¿no? O sea, las pirañitas y pululan hasta ahora, ¿no? O sea, la época de Castillo fue terrible, ¿no? Y restablecer la disciplina, el orden, ¿no? El principio de autoridad, todas esas cosas se tienen que hacer. O sea, a ver, uno puede ser, a veces la gente se confunde conmigo, ¿no? Uno no puede confundir buenos modales no con firmeza. A mí cuando me tocó tomar la decisión de los Panamericanos, pues tuve que tomar decisiones muy fuertes, incluso personas que o sea, que yo conocía de muchísimos años, tuve que decirle, hasta acá llegaste, ¿no? Porque habían infringido ciertas reglas, no necesariamente delinquido, ¿no? Pero si estaba prohibido tomar contacto con los postores una vez que se iniciaba la licitación y lo hacían, chau, ¿no? O cuando yo llegué y me encontré con gente pues que no pagaban las pensiones a la familia, violencia familiar, choque y fuga, cheques sin fondos, luna de miel en París, en Navidad recibían regalos en canastas así, la primera Navidad, ¿no? Toditos el 31 de diciembre se fueron calladitos sin chistar, ¿no? Y después cuando me da cuenta que nosotros blindábamos mucho porque todo se hacía a través de una página virtual ¿no? Que ahí no encontraban cómo hacer sus diabluras, ¿no? Entonces de repente algunos se iban, ¿no? Y ya después caes en cuenta pues que no había margen para que hagan esas cosas, lo que también me permitió captar mucha gente buena y recta, ¿no? Tenía un gerente de proyectos que decía, no hay plata, ¿no? Entonces hasta se peleaba con los de la Contraloría. Y a veces yo decía, uy, se lo van a llegar. Siempre se atañe eso, que solamente los estatales, que el tema de las coimas, no, la privada también. Todo. Oye, quieres sacar una licencia ¿no? Tienes que contratar a fulano para que ¿no? Y lo que él diga se hace, ¿no? Pero eso es rampante y sonante en todo, y esa es una de las primeras cosas que también, eso es delito. O sea, exacto, es delito. Así sea, pues, agregar valor a una orden de servicio para cobrar. Pero bueno, las grandes compañías, gracias a Dios, ahora con esto de la tecnología y todo, entonces hay muchos filtros, ¿no? Y se están evitando. Cada vez es más difícil, pero igual, siempre los malos son bastante creativos. Sí. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Un último mensaje para nuestra audiencia, sobre todo el público emprendedor, empresario. Miren, luchen por sacar las cosas adelante. No se amilanen cuando viene un corrupto y les dice, no, oye, así lo arreglamos, porque lo que va a suceder, después te van a seguir chantajeando, porque ya saben que pagaste para funcionar. Si no haces eso, te pone firme y además rechazas a los que una vez que eres formal, te vienen a fastidiar la paciencia, ponte firme, porque tarde o temprano las cosas se van a arreglar. Así es. Muchísimas gracias, Carlos. Ya lo saben, una vez más, una persona que viene a traernos toda su experiencia. En esta oportunidad hemos observado que es un liderazgo basado en valores. Nos encontramos el próximo episodio de Estrategas de Éxito.